Esta es la primera obra de la serie Modificable. Después tuve toda una serie donde se puede montar de diferentes maneras. Esta obra, con los 8 módulos, una amiga me hizo el cálculo que si yo la movía solamente en el rectángulo, si ponía 4 cuadrados arriba y 4 cuadrados abajo, tenía 2.700 variantes, pero yo lo que hice fue ponerla en forma de V. El Centro Argentino de Arte Textil está entrevistando artistas textiles para su archivo de historia oral. Estamos en Buenos Aires, hoy es 29 de abril del 2021, y entrevistamos a la artista textil Gracia Cutuli. Hola Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantada de recibirlas. Tenés una trayectoria muy interesante, muy prolífica, así que vamos a tratar de organizarnos en parte cronológica para poder llevar un hilo conductor de toda tu historia de vida como artista, que vuelvo a decir, la verdad que es impresionante. Pero bueno, me interesaría saber cuándo naciste, si es que querés decir el año y a dónde. Están todos los catálogos. En 1937 y el mes que viene voy a cumplir 84 años. Así nadie tiene que hacer el cálculo. Por dentro no hay mucha diferencia con hace 20, 30 años. Y me siento muy bien en esta época, con mucha libertad. Me gusta trabajar y estudiar, y yo sigo estudiando. ¿Naciste en Buenos Aires? Yo nací en Buenos Aires, en Recoleta nací, en la calle Austria. Bueno, ¿y cuáles son tus recuerdos de infancia? ¿Ya tenías interés por el arte? Bueno, el arte desde chica estudié música y a los 17 años fui profesora de piano, pero me gustaba mucho dibujar, eso sí, y sobre todo leer. Lo que más me gustaba era leer, pero leía todo lo que estaba al alcance de mi hermano, pero dibujar sí. Mi cuaderno de teoría del examen de música estaba ilustrado, digamos, dibujaba todo el tiempo. Y bueno, empecé en la Escuela de Bellas Artes a los 12 años. Así que no es infancia, es adolescencia. Cuando salí de la Pueyrredón, mi título es de pintora. Pero había hecho, como teníamos una materia que era decoración mural, había hecho tapices, diseños de tapices. Mi sueño era perfeccionarme en París y trabajé para juntar pesos. Después, por supuesto, me mandaba mi mamá el dinero a Francia, y con una beca francesa, después de terminado la Pueyrredón, tuve una beca en el 60 y en el 61, y estudié en la Sorbonne Historia del Arte con Pierre Francastel, grabado con Johnny Friedlander, porque había hecho también la especialidad de grabado, pintura y grabado, y hice una pasantía en Gobelinos, cuando todavía no se daban clases. Yo visité durante un tiempo largo, se hacían visitas para conocer la técnica. Igual acá yo después, cuando terminé de la escuela, estuve trabajando en una empresa de alfombras, así que hice muchos diseños de alfombras desde el 58, me parece, sí, hasta el 60. Trabajé en diseño de alfombras, se hicieron exposiciones, eran tanto alfombras mecánicas como individuales, como lo que se llamaba carpeta en ese entonces. ¿Cuál era tu forma de inspiración para las alfombras? Yo hacía mucho, tengo algunos diseños que guardé y que me gusta mirarlos, hacía mucho geométrico y abstracto, ¿no? Después tenía ahí en la empresa una compañera que era griega y hacía los diseños, las versiones de las alfombras persas o turcas, en fin. Pero yo hacía arte contemporáneo de la época. Claro. Abstracto y geométrico. Y bueno, luego te fuiste a Francia. Yo me fui a Francia y a la vuelta volví a
a trabajar en la empresa, la gente de la empresa me contactó, y se interesó, el que después sería mi socio en la Galería del Sol, que era el dueño de la empresa, le interesó la idea, lo que yo había hecho, y ahí entonces contactó con unas tejedoras antiguas que tenía, hicimos pruebas, estoy hablando del año 63, tengo la primera prueba que era una alfombra, y así comenzamos haciendo pruebas, y la primera muestra con tapices míos fue junto con Claudio Segovia en 1963, invitados por el director del Museo de Arte Moderno, Parpagnoli, porque lo conocían a Claudio por su escenografía, y Claudio había traído toda una colección maravillosa de tejidos del noroeste argentino, maravillosas mantas del noroeste, y bueno, pusimos esa colección, y tapices de Claudio y tapices míos. ¿Podemos volver a la parte de París? Que me interesaría que cuentes más toda tu experiencia en París, porque eras muy joven. Sí, yo no me consideraba tan joven. Cuando inauguré la galería tenía 27 años y a mí me parecía que era una persona mayor en esa época, pero uno de 37 nos pareció un viejo en esa época. En París tuve amigos maravillosos. Viví en la ciudad universitaria, estuve con gente realmente muy hermosa. Una era mi amiga Carlota Baitía, que falleció en los 80, escenógrafa, muy divertida, muy talentosa, y bueno, escritores, músicos, gente muy linda. Y yo estaba enamorada de París, eso también hay que decirlo. Y la ciudad universitaria estaba enfrente del Parc Montsouris, y yo tomaba un subte para ir hasta el barrio Sexto, donde estaba la universidad, así que no tenía que cambiar de subte, y me gustaba muchísimo caminar, y en ese entonces al Louvre se entraba por la sección destinada a Egipto, así que Egipto siguió siendo de mis grandes amores hasta lo que lo pude conocer en los años 80. Pero bueno, fue muy, muy rica, pero sobre todo, además de todo lo que hice, de la formación, es que me enseñó a vivir sola. Sola es una manera de decir, porque en la ciudad universitaria yo había viajado en barco, en tercera, con dos compañeras del colegio, María Elena Drago y Lita Speroni. María Elena murió, pero Lita sigue siendo una pintora notable. Y estaban también en la ciudad universitaria, pero estaba Abel Pose, el escritor, del cual tengo todos los libros, Vito Midling, el músico, bueno, mucha gente linda. Sigue siendo algo muy importante para mí, y cada vez que yo, viajando a Europa, era muy raro que no pasara por París. No era eso de todos los caminos conducen a Roma, para mí era todos los caminos conducen a París. Y tengo ahí una amiga de esa época, Francine Viet, que acaba de cumplir 93, espléndidos, y sigue siendo una gran, gran amiga. Y cuando volviste entonces comentabas sobre la formación de la fundación de la Galería del Sol. No, nosotros quisimos exponer en galerías, pero no se conocía como arte textil, y había un cierto temor, y no conseguimos sala. Y entonces Merguerian, que era muy inquieto, se le ocurrió pedirle a un amigo que tenía unos locales vacíos, porque iban a tirar el edificio, que ahora son enormes departamentos, pero estuvieron muchos años como baldío. Ahí ¿En dónde quedaba? Perdón. Esmeralda 950.
Entonces lo tuvimos 2 años, lo que le hizo fue, le cedió algo, sabiendo que en cuanto fueran a demoler lo dejábamos, y se decoró un local a la calle, y tuvimos ahí la primera galería que tenía, el taller lo tenía en el mismo local. Teníamos 2 salas adelante, una sala que era la parte de dirección y el taller ahí mismo. Y después nos mudamos enfrente, en Esmeralda 911, que tenía un poco más de espacio para exponer, era mucho más amplia la sala, pero el taller lo teníamos alquilado en la calle Florida. Era muy duro mi trabajo ahí, muy interesante, porque yo me encargaba de invitar a los artistas, por supuesto, mi socio, que era mergeriano, opinaba en todo y terminaba de decidir, pero era muy difícil porque era un hombre acostumbrado a los negocios. Yo no podía invitar a toda la gente que quería. Y además, cuando me invitaron a la Bienal de Lausanne, lo mandé en septiembre el boceto, él no quiso hacer esa obra ahí, que eran 8 módulos, porque no era algo que le parecía vendible. Lo vendí, ¿no? Pero, digamos, entonces yo dije, basta, y me armé en mi casa un telar, y ahí empecé a trabajar. Entonces tuve que hacer un juicio, fue una cosa muy lamentable, muy dolorosa. Bueno, muchos años de psicoanálisis me costó irme de ahí. Fue la primera galería de América dedicada al textil. Nosotros decíamos de Sudamérica, y la directora del Museo de Río de Janeiro nos dijo que no, que en toda América, no había en toda América. Más tarde se abrió en Estados Unidos. Y nació a la par que se abrió el movimiento, que tuvo mucho impulso el movimiento en Francia. Había una galería dedicada al tapiz, se llamaba tapices. Me gustaría saber quiénes eran los artistas y qué tipo de trabajo hacían en la galería, los artistas que recuerdes. Nosotros invitábamos a pintores. Era lo que en Francia se llamaba pintores, era un cartón, el diseño es un cartón, y a los especialistas los llamaban peintres cartonniers, pintores cartoneros. Eran diseñadores de cartones. El primero que invitamos fue Carlos Alonso, que tenía un taller en el mismo edificio. Bueno, de memoria recuerdo así a Librizi, porque fue perfecto. Librizi estudió la inclinación que debía tener la línea para que no se notara tanto que se rompía, porque el tejido, cada pasada, hace como, ya lo conocen, es la ortogonalidad, no es una línea pura, está quebrada por cada trama que vuelve. Eso para el que sabe tejer, lo sabe, lo reconoce, y él estudió cómo podía ser la línea más pura. Eso lo recuerdo siempre con mucho afecto a Ari, y tan concentrado y tan profesional. Y cuando se le hizo una exposición de homenaje en el 2015 en el Museo del Tigre, tenía uno de esos tapices exponiendo, y sí, eran perfectos. Las líneas no se veían casi quebradas, porque era fina la calidad. Era, digamos, de 4 hilos por centímetro. Y realmente eran muy lindas las obras de Ari Brizzi. Estuvo también Josefina Rovirosa el último año, pero además de varios, que ahora no puedo decirlos todos, Teresita Millán, nosotros invitamos a artistas que trabajaban ellos mismos en su obra, como John Wall. John hizo su primera muestra individual, la hizo en la Galería del Sol, y estaba muy feliz porque vendió. Invitamos escultores como Carlos de la Mota, ceramistas, grabadores. Edgardo Jiménez hizo una muestra de tapices maravillosa, pero además con pintura, y el día de la inauguración
trajo un grupo de músicos y se bailó en la calle Esmeralda. Y él lo cuenta en su libro, muy divertido. Eran muy, muy, muy bellos, muy, 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 muy hermosa la muestra. Perezelis, en fin. Pero hay algunos con anécdotas. La más divertida, la de Edgardo Jiménez, por supuesto, que dice que lo contrario de divertido no es serio. Lo contrario de divertido es aburrido, porque el divertido puede ser persona seria, formal en lo estricto de cumplimiento, está diciendo, ¿no? Y el textil en esa época, ¿qué auge tenía? Bueno, lo que tengo de importante en la galería, a pesar de que tenía, digamos, que se tomaba como algo que pudiera ser vendible, porque la galería se tenía que mantener por sí sola. No es que yo retirara dinero, yo retiraba un mínimo, porque yo trabajaba como vidrierista en las empresas de mi socio. Él no necesitaba, porque trabajaba en su empresa, pero todo lo que salía de la galería era para mantenerla. No iba a poner dinero encima y yo no estaba en condiciones. Entonces tenían que tener una medida especial, se preferían determinados colores, pero tuvo un gran reconocimiento y se vendía bien. Yo hacía una exposición anual y después tenía muchos pedidos. Ahí sí, venían pedidos especiales de 3 metros o lo que fuera, bueno, todo eso se hacía, pero no en las exposiciones. Las exposiciones tenían determinadas medidas. Como decía Tana Sachs, para arriba del sillón. A Tana Sachs la invitamos también, hizo varias exposiciones allá. Y me encontré con una carta preciosa porque yo le había mandado una carta a Violeta Parra. Y encontré hace poco la respuesta de lo que se hacía pasar por la secretaria, que era la hija, que no podía acceder porque estaba por exponer en el Museo de Arte Moderno en París. Era en esa época. Me conmovió tanto cuando la leí, porque después conocí lo que había hecho Violeta, las exposiciones, esa exposición famosa de Violeta en París. Sorabia Bettiol también, Ernesto Arostegui, que no pudo exponer en ese momento, en fin. Pero otros artistas no me dejaba invitar. Cuando yo me fui con un juicio, ahí empezó a invitar a mis amigos. ¿Y amigos tenés idea por qué? Que me había negado. Yo creo que sería lo que se dice ahora un machista que decidía lo que... Yo le decía que era Luis XIV. Cuando llegaba decía, sacate la capa de Luis XIV, porque si no era como lo que decía él tenía valor solamente. Por eso me hizo muy bien irme. Y cuando te fuiste de la galería, te fuiste a un taller de... Cuando me fui fue, digamos, a principios del 71, se terminó todo con el abogado, y yo tenía mi exposición de Lausanne, yo estaba ya trabajando en la obra de Lausanne, y tuve una serie de problemas personales, demoré en trabajar y lo llevé personalmente. Viajé, tenía que estar un mes antes, y viajé un mes antes a Europa, dejé la obra en Lausanne, y pasé un mes en Londres, qué pena, ¿no? Nunca había estado en Londres. ¿Cuál fue la obra que llevaste a Lausanne? A combinar usted mismo. Esa es la primera obra de la serie Modificable. Después tuve toda una serie donde uno dice el espectador, pero si está expuesta no la puedes tocar, donde se puede montar de diferentes maneras. Esta obra, con los 8 módulos, una amiga me hizo el cálculo que si yo la movía solamente en el rectángulo, si ponía 4 cuadrados arriba y 4 cuadrados abajo, tenía 2.700 variantes, pero yo lo que hice fue ponerla en forma de V. En la foto del Palacio de Rumina, donde se expuso, que era la primera sala, estaba colgada en forma de V. Después hice otra similar
pero con líneas rectas que mandé con el primer salón, debe ser del Museo Sívori, y lo criticaron porque decía que era muy pictórico, porque tenía marco. En cambio, en la crítica de arte que se hizo de la Bienal de Lausanne, pusieron que mi obra era una de las más modernas, no se decía contemporánea en ese entonces. Ahí nadie dijo que era pictórico, acá sí. Esa obra, que yo la colgué parte en el techo y parte en la pared, en el Sívori, después la colgué de forma diferente en el año 73 en el Museo Assis Chateaubriand, el Museo de Arte de San Pablo, donde fui invitada, que es un museo maravilloso. Todavía sigue siendo un edificio muy importante en San Pablo, digamos, de líneas totalmente contemporáneas para la época. Por eso a mí la palabra contemporánea no me cierra, porque contemporáneo es todo lo que estoy viviendo en este momento. Comentaste al pasar que estuviste en Londres mientras tu obra estaba en Lausanne. ¿Qué fue lo que hiciste en Londres? En Londres caminé sin parar. Londres es maravillosa. Me enamoré de Londres y dije, horror, estoy siendo infiel a París. Pero no, Londres es. La volví a visitar otra vez, que fui con Nora Land, y porque íbamos a Polonia, estábamos las dos invitadas a Polonia, y después la volví a visitar en el 2013. Pero ahí porque mi nieto, que nació en Ginebra, empezaba a estudiar abogacía en la Universidad de Reading, que es a media hora de Londres, y aproveché el acontecimiento para visitarlo, y después estuve, bueno, caminé y caminé. Londres, no me quedé un mes, esa es la pena, me debo haber quedado 15 días. Pero volví a ver el Victoria and Albert Museum, donde uno se puede quedar viviendo una semana, y hay mucho y maravilloso. La Tate, no vi la New Tate, pero vi la Tate Gallery, ya la conocía, pero ahora está, la que yo visité era la New Tate, y ahora hay uno nuevo, una nueva Tate, y ahí hay obra textil también de algunos artistas importantes, hay de Cecilia Vicuña, y hay de varios artistas importantes. Bueno, tuviste muchos viajes. En Polonia, ¿cuál fue tu experiencia? En Polonia estuve varias veces, porque yo escribí un libro, el primero salió en 1968. La segunda versión en 1976, hablé de los artistas polacos, que tuvo un movimiento de arte textil en Polonia muy especial, y varios artistas, había numerosos artistas polacos en la Bienal de Lausanne, donde estuve, ahí la conocí, a Magdalena Bakanowicz, a Iago de Witch. Sobre ellas yo escribí, pero como no escribía para Tramemos, escribí para una revista de Coralia, que me lo firmó otro. Como yo había escrito en el libro acerca de los artistas polacos, el día que presenté mi obra acá para los críticos, antes de irme a Lausanne, invité críticos de arte, un encuentro de vino y queso. En esa época se podía invitar a comer queso. Fue muy linda la reunión, y uno de los críticos, Ben Oldenburg, trajo al amigo suyo que era el agregado cultural de la embajada polaca. Y a él le entusiasmó tanto, y le regalé mi libro, porque yo el libro lo usé para que la gente conociera de qué se trataba el arte textil. Más o menos esa era la idea. No cobré honorarios por el libro, lo usé, lo compraba para regalar. Y bueno, le entusiasmó el libro, dijo que iba a ser, que me iba a hacer invitar, y cuando estaba en la Bienal de Lausanne, se me aparecieron dos señores de corbata. En esa época todos llevaban corbata, pero estos estaban un poco más formales, que eran de la Embajada de Polonia, que me dijeron cómo tenía que hacer los trámites, ir a Berna, desde Lausanne a Berna, a hacer la visa, y que tenía que ir en avión. En tren no podía porque era muy complicado pasar la aduana, tenía que ir en avión, y
me podía quedar todo el tiempo que yo quisiera. Yo me quedé 10 días. Me pusieron una intérprete adorable que se llamaba María. Me regaló un collar hermosísimo del Báltico, de ámbar del Báltico. Todavía lo tengo. Y ella era mi traductora. Fuimos a Cracovia, visitamos así otros sitios y fuimos a los talleres de todas las artistas, las artistas, porque en ese momento Sadley estaba viviendo en Francia, a Bakanovich. Visité, el primero fue el de Bakanovich. Y casi muero porque todavía me tiemblan las rodillas, porque me hizo un budín para tomar el té. Entonces, pensar que una mujer que era tan hermosa, era una mujer muy hermosa, cuyo trabajo era de tal importancia, había perdido el tiempo en hacerme un budín a mí para tomar el té. Creo que otro budín más rico no comí en mi vida. Y visité desde las mayores hasta la gente más joven. Bueno, fue una experiencia muy, muy linda, preciosa. Y a esa es la primera vez que fui, en 1971. Y después fui invitada varias veces, cuando era Gruber el que seleccionaba, pero un año fue el 78, me acuerdo, después del 71, el 78 seguro, otro año seguro fue el 85, y el último el 98. No me acuerdo si había otro año más, eso lo tendría que ver, porque me estoy recordando las obras. Y yo fui 3 veces a Polonia. En el año 85, me parece, sí, porque la obra era del 85, ahí conocí a Cristina Casabó de Uruguay, me acerqué porque era muy parecida a una artista italiana, y le pregunté si era ella, y me contestó que era de Uruguay. Desde entonces somos grandes amigas, y nos divertimos muchísimo. Estábamos justo en el mismo hotel. Y Łódź es una ciudad que tiene todavía edificios muy interesantes de la época Art Nouveau, porque yo la última vez que estuve fue no me acuerdo si es 95, 93, ahí estoy, no me acuerdo bien la fecha, que fui a un seminario de las Noches Blancas en San Petersburgo. Antoinette Galland quiso venir conmigo, fuimos juntas también. Fuimos entonces a San Petersburgo, y desde allí, no me acuerdo si Antoinette vino, yo fui a la Trienal de Polonia, y de la Trienal de Polonia ese año, por suerte, también estaba, porque a veces cada 6 años coincidía, fue la última Bienal de Lausanne. Eso no fue una suerte, eso fue una tragedia, en parte por cómo se seleccionó el jurado. Porque tuvimos una reunión con gente muy interesante, Beatriz Terk, que la conozco desde los años 80, del 86 me parece, la conocí en la Bienal de Lausanne, a ella y al esposo Dietmar Lauer, que eran los directores de Textile Forum, somos muy amigas. Dietmar murió hace unos años, estuvo en mi casa en el 2017, en el 2009 también porque fue jurado, nuestra WTA internacional acá en Buenos Aires. Y estaba Jenny Jeffries, que la volví a ver en una de las muestras en Madrid, una muestra técnica, y en determinado momento, el que era jurado por Viena, director del museo en Viena, dijo, él había llevado a un artista muy interesante porque lo que hacía era intervenciones en el piso. No eran en realidad como los artistas que usan la palabra, los textos, pero los había troquelado en el piso, como alfombra. Y él dijo que lo había elegido porque eran alfombras de donde el textil no tendría que haber salido nunca. Y si no se hubiera metido el dedo en el ojo a todos, creo que la reacción hubiera sido más leve, porque las alfombras en el desierto, maravillosas alfombras en desierto de los pueblos nómades y de los príncipes cuando iban en carpa a la guerra,
se ponían en las paredes de la carpa, no eran solamente en el piso. Así que era además ignorante. Y Jenny Jeffries, que era de la Universidad de Cambridge, una teórica muy aguda, le dijo, si usted sigue diciendo craft, o sea, artesanía, por el arte textil, lo van a esperar en la esquina y le van a dar una paliza. Así que acá no lo vuelvo a decir. Fue una pelea, eso fue lo más suavecito, fue una cosa bastante tremenda. De ese jurado hubo gente que era enemiga del arte textil. Es más, a los artistas más importantes le habían pedido una obra. Cuando le invitaron a Magdalena Abacanovich, le pidieron que llevara una obra escultórica de metal o de barro. Abacanovich se puso furiosa y dijo que esa bienal era de textil y ella había trabajado de textil y si quería ahora podía hacer metal había hecho antes, ¿no? Podía ser música también, porque un artista puede abarcar, dedicarse a la disciplina que se le ocurra, pero que de ninguna manera iba a tachar al textil por lo importante que era. Sheila Hicks llevó las sábanas. Yo las sábanas se las había visto en una muestra que nos había llevado Ruth Corcuera en París, me acuerdo, en el año 86 o algo así, en una ciudad muy cerca de París. Había obra maravillosa de Olga Amaral, etc. Y la de Abacanovich era su corazón. Se negó a que ella desestimara el textil. Era muy feo eso. Eso fue el jurado. Y después que no solo eso, sino ya empezaba la crisis mundial y entonces cada vez había menos sponsors. Y en Suiza el Estado no pone un franco suizo ni para limpiar el piso. Yo fui varias veces en Ginebra y tengo a mi hija que vive en Ginebra, mis nietos, 2 nietos nacieron ahí. Aquel que fui a visitar en el 2013 ahora está haciendo un doctorado en Londres, en la Universidad de Londres. Y la hermana está en Brighton, también está estudiando en Inglaterra. Eso, me pasé el aviso de 2 nietos. Tengo 8, pero ese solo aviso había pasado. Cuando yo expuse en 1987 en Ginebra, en la galería que ahora se llama Rosita Tureschi. En ese entonces ella le había puesto el nombre de Faust. En la galería Faust, en la Grand Rue, que es un lugar maravilloso porque es el barrio antiguo y una de las callecitas más lindas de Ginebra, que todo se va a pie. Fui con Rosita también a la Bienal de Lausanne en esa época. Cuando yo expuse ahí, ella tenía esa galería dedicada al textil, al arte textil. Digamos, se le daba mucha importancia, pero esa crisis del 95 fue temible. Y ella me decía, cuando me llevaba, porque me recibió en su casa, estuve como 45 días en la casa, porque después iba a la Bienal de Polonia, a la Trienal de Polonia, me mostraba el jardín de la municipalidad. El jardín de la municipalidad adelante tiene un reloj, son todas plantitas. Y las plantitas te ponen que hoy es el 29, entonces tiene que cambiar 3 macetitas. Ella me dijo, el único gasto que hace la municipalidad, o sea, el Estado, en Suiza, en Ginebra, es cambiar esas macetitas con los números. Abril dura todo en 30 días, las macetas no se tocan. Los que pagan los impuestos se quejan de que hay que gastar en poner macetitas nuevas. Me dice, ¿ves todas esas esculturas que
son todas donaciones de extranjeros. El Estado no gasta nada superfluo, digamos. Lo que sí prestaba era el museo, el Palais de Rumín. Era precioso. Yo Sí. te quiero preguntar, en toda la trayectoria de las bienales que estuviste, las trienales, ¿cómo viste la evolución del textil? Bueno, yo ya en la que fui, que la primera fue la Quinta Bienal de Lausanne, ya había, fue en 1971, ya había un cambio notable. La mayoría eran propuestas muy, muy interesantes y disruptivas. Me acuerdo un artista, no me acuerdo en cuál bienal era, pero tenía una gigantesca tela de 3 metros de ancho por 5 metros, y el diseño lo había hecho quemando con la plancha. Era una posición feminista, ¿no? En el fondo era, lo que estaba diciendo es que si le llegas a quemar la camisa al marido, le podía protestar, y ella estaba haciendo una obra de arte quemando con la plancha. Esa no me la olvido más, pero esa era feminista, la posición. Después había alguien, otra gente maravillosa, que le daba más importancia por ahí a lo técnico. Todavía me acuerdo el último que hablaba como que del material era el que le daba la idea, fue un chino. Después todos los demás ya estaban más allá. Pero, y de la que siempre, siempre, siempre admiré su trabajo, fue Leah Cook, es una artista muy, muy importante. Trabaja en Chacar, vi obra suya en el Museo de Los Ángeles, maravillosa, una de sus obras más importantes. Y en una de las bienales hizo algo que estaba ella, así que la conozco personalmente también, es muy simpática. Había hecho como una revalorización del textil, de telas. Ella había hecho, reproducido telas del Renacimiento, de pintores del Renacimiento, en sus tapices jacquard, gigantescos, ¿no? Porque ahora, en los últimos años, no sé, pero la Bienal de Lausanne exigía 5 metros cuadrados mínimos para presentarse. En ese entonces, la Trienal de Polonia, 3 metros cuadrados. Entonces, todas las obras eran notables por su tamaño. Todas las que fui, en casi todas di mi parte a Tramemos. Me lo tomaba en serio, era como hacer los deberes, escribir para Tramemos después. ¿Y acá a dónde tenías tu taller después que te mudaste? Después de que me fui de la Después Galería que te Sol, fuiste de Calle Esmeralda. en mi casa, lo que era mi casa de soltera, mi departamento de soltera, que es Carlos Pellegrini Lavalle, en la esquina. Cuando me casé, que me fui a vivir a Casuso, hasta el año 93 viví en Casuso, después me mudé acá a Belgrano, en 93, justo el día que volví de mi exposición en Nueva York, me entero que se había vendido la casa. Y ahí en Carlos Pellegrini, como no se podía tener taller en realidad, alquilé uno a 100 metros, Esmeralda y Lavalle, también en la esquina. Y ahí tenía 5 telares, tenía 5 tejedoras que me ayudaban. Hasta que me fui achicando y algunas se iban, como que la Kremaski tuvo que ausentarse por los militares, en realidad. Se fue del país. Y me quedé con Emma Rolver, que era mi tejedora estrella, que era muy buena también. Y Emma se fue a vivir a Italia. Entonces dejé de tener tejido. Y de todas maneras, en ese año yo empecé a trabajar con lo que se llamaba técnica mixta. Ahora me parece que no hay que decir técnica mixta. No se usan mal las dos palabras. Pero bueno, trabajé con técnica mixta, eran interpretaciones
homenaje al textil precolombino, en realidad, se llamaba, en la exposición, en el catálogo dice, está dedicado a las chicas precolombinas, porque mi marido nos llamaba las chicas precolombinas. Cuando una vez llegó y estábamos tomando el té con Isabel Iriarte, Ruth Corcuera, Claudia Mazzola, etcétera, y dice, ay, las chicas precolombinas, y a Ruth le encantó, y nos bautizamos así, desde entonces. Quedamos así. Y vos en tu trabajo hiciste un paralelismo entre el arte textil europeo y el arte textil americano. No, más ¿Cuál que es el punto de unión? No, más que, no hice paralelismo, lo que tuve es digamos, en la primera etapa era una influencia del color de los textiles del norte, ¿no? El rosa fucsia con el naranja. Era igual una adaptación de la técnica, no era exactamente la de Gobelinos. Y lo que sí hago es citas y homenajes al arte precolombino, concretamente de aquella exposición de 1994 acá en Palladio, que era una galería que había en Belgrano. Ahí volví otra vez a la pintura, presenté acuarelas, técnica mixta y tejido. Y fue en la última muestra individual, así renovada, no las antologías que me pidieron tantas veces, o retrospectivas, sino una individual con toda obra nueva, la última vez que presenté tapices tejidos. ¿Y por qué dejaste el tejido? Primero porque mi mejor tejedora se fue y no tejen las viejitas. Y ya mi columna se había estropeado bastante, no era vieja, ¿no? Pero tenía la columna muy resentida, como para tejer yo. Me acuerdo cuando estaba haciendo la obra para el Centro Cultural Suizo, yo tenía que terminar una de las fajas y para que no me dolía el cuello me sentaba en una silla muy bajita, teníamos sillas, esas las materas, después me ponía almohadones a medida que se subía el tejido, enrollaba, y porque la cabeza para abajo es muy dañina, la sigo usando y así estoy, ¿no? Y porque me estaba dando otro placer, pintar y hacer el homenaje, digamos, mantener vigente lo que es textil, porque yo en los que ahí en ese momento lo que hice fueron pinturas homenajes. Y el primero totalmente distinto, que fue una interpretación del manto de Brooklyn, haciendo wrapping con noticias impresas en digitales, noticias del diario que hablan de Fujimori, de Vargas Llosa, etc. Y las enrollé, hice como una reproducción de uno de los ídolos agrícolas que están en el centro del manto de Brooklyn. Se dice manto de Brooklyn, está en el Museo de Brooklyn, es un manto Nazca maravilloso. Es un manto ceremonial. Y eso expresamente. Pero después la ruptura más grande fue en el 2003, que fui una de las veces, yo creo que fui, sí, 2 veces por lo menos fui invitada de honor al Salón Nacional, esa vez al Sibori. Fui 2 veces invitada de honor al Salón Nacional y 2 veces al Sibori. Y fue en el 2003 donde expuse todo que era pintura entrelazada. Yo me refería a un poncho o a un tejido. El tejido de 2 mundos era uno que le llamaba Ruth Corcuera, que lo tenía ella, del siglo XVIII, de Oruro. Yo lo transformé porque me enloquecí, me enamoré, tenía toda una serie de símbolos de una riqueza enorme, símbolos que eran propios aymara y propios españoles. Entonces hace una unión, por eso Ruth le decía el de los 2 mundos, hace una unión y es realmente desbordante de belleza. Pero entonces yo eso no lo quería tapar,
porque yo en el medio pongo un texto, suelo poner un texto. Entonces cambié los costados, le cambié las zonas. Y después en el centro yo reproducía dos, los cortaba, los entrelazaba. Y en el centro hacía otro en cambio de escala, más chico, y le entrelazaba el texto. En este caso, en el de los dos mundos, es un texto escrito en aymara, pero no del siglo XVIII, sino del siglo XX. Una poetisa del siglo XX. Y bueno, ese es uno de las series. Hice otro con una interpretación de un poncho mapuche, y el texto que le puse fue un canto a los loncos, que son los antepasados, que lo tomé de un libro de Pedro Megue, el etnógrafo chileno muy famoso, un gran investigador. Después había otra obra que era un tríptico sobre una de las camisas más deslumbrantes que conozco. Es un diseño para guerrero, y yo creo que se puede ver a 1500 metros, porque es ese famoso que tiene de frente, se ve el triángulo rojo y los cuadraditos abajo, blanco y negro. Entonces tiene una pregnancia así fuertísima, y lo distinguía de entre todos los otros guerreros. Y hay muchos, porque hay uno hasta en el Museo de Branly, en París, es nuevo. En muchos museos, porque eran probablemente capitanes. Bueno, yo lo repetí 3 veces, pero cada uno en el centro tiene una estrofa diferente de José María de Arguedas, que era un escritor y un poeta peruano, que había quedado huérfano de mamá cuando era chico, y el papá era médico. Entonces, para que lo cuidaran, cuando el papá no estaba, vivía con una familia oriunda de la tierra, y hablaban quechua. Entonces él sabía escribir y hablar en quechua al igual que en castellano. Él mismo hizo la traducción. Yo hice la poesía en quechua, escribí en esos 3. Y me acuerdo que Alicia Silva me dijo, cuando los vio colgados, esto es un ejército. Y le dije, sí, lo sintió como 3 soldados. Y bueno, hice varios así. Otro que hice para la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata, el que yo llamo Borges Poncho, porque es un poncho de la Pampa, teñido con reserva, y le puse una poesía de Borges a Buenos Aires. Me encanta porque dice: no nos une el amor, sino el espanto, será por eso que la quiero tanto. Así que cada vez que tropiezo con un bache me acuerdo. La sigo queriendo a Buenos Aires. Bueno, después, te había dicho que en los 70 habían hecho cambios, empezando con la Bienal de Lausanne, pero por ahí también con toda una serie de combinables, como fue el Gran Premio de Honor en 1978, que era que se puede cambiar de lugar las piezas. Compongo un vuelo de gaviotas, tengo otro que compongo un vuelo de garzas, y después también muchos trabajando con fajas que se podían mover. Yo hacía como ojales, y además las fajas las tejíamos aparte y la combinábamos para montarlas. Se podía montar de muchos modos diferentes. Quiero aclarar que yo tenía tejedoras, y entonces había gente que decía que yo no era artista porque me ayudaban a tejer otros, y Magdalena Barkanovich tenía gente que le ayudaba, porque una pieza de 4 metros no la podía subir ella sola, ni la podía tejer ella sola, y no tenía ella sola, porque había gente acá muy equivocada con respecto a eso. Ahora nadie podría decirme, porque Anish Kapoor, por ejemplo, tiene un taller más grande que una fábrica de autos,
donde tiene por lo menos 14 hombres ayudándolos a formar su trabajo, y nadie va a decir que Anish Kapoor no es un artista. Por lo menos delante mío no lo pueden decir. Pero digamos, es muy importante señalar eso. Por eso cuando me preguntás de lo de la evolución, hubo muchos cambios. Muchos. Había gente acá que, por ejemplo, la lana la consideraba algo pasado de moda, y después volvió a la lana. Hay mucha gente que es como muy rígida, entonces es esto sí y esto no, como de época, como de las transformaciones, corrientes, entonces sucede muchas cosas al mismo tiempo. Así que yo esas definiciones muy rígidas no las tomo. Por ejemplo, mi obra ahora está una de esas de los guerreros incas, otra que hice para el 2019 con los tocapus, y además un tapiz de 1983, fueron seleccionados ahora para una muestra que se va a inaugurar el 4 de mayo y va a estar abierta hasta el 28 de agosto. Si las condiciones en Italia lo permiten, porque ya se postergó 3 veces, en el Museo de la Civiltà en Roma, que es un museo relativamente nuevo, para una exposición que se llama Capacñán, el gran camino de los Andes. Es una exposición multifacética, es un homenaje al camino de los Andes, el camino del Inca, que es patrimonio de la humanidad desde el 2013, si no me equivoco, y entonces va a haber todo el aspecto cultural de todos los países que recorre el camino de los Andes. Otra de las invitadas es Cecilia Vicuña que trabaja el textil, expuso su enorme quipu, lo llamaba quipu, textil como de 4 metros de altura en la Bienal de Venecia en 2017. El gran premio de la Bienal de Venecia era de textiles. Era un alemán que trabajaba con telas. Era una mujer la directora de la Bienal de Venecia en ese momento. No es raro, que entienden un poco más la importancia del textil. No digo que no haya críticos, hombres, que lo defiendan, pero no es nada raro que había una presencia textil muy grande en esa Bienal de Venecia. Escribió sobre eso, se lo pedí a Beatriz Ster, escribió para Tramemos acerca de eso. Bueno, va a estar ella, Cecilia Vicuña, a quien le dieron el año pasado un premio que es equivalente al Príncipe de Asturias, que es el premio Velázquez en pintura. Es un premio internacional muy importante. Y hay otros artistas no me acuerdo los nombres de memoria, del Perú, de Colombia, de Bolivia, de Paraguay. Somos 6. Y el curador es José de Nordenflich, que es un historiador y curador chileno, muy conocido. Lo convocaron a él, y él dice que es arte contemporáneo. Esa selección es arte contemporáneo, me lo escribió. La concepción de cómo está realizada. Y lo eligieron ellos, no fui yo la que propuse la obra. El tejido, por la importancia que tenía el tejido en la época incaica, y porque además se llama Tahuantinsuyu, que quiere decir las 4 partes del imperio. La obra escrita en quechua por el idioma, y después los tocapus, casi porque como los nombraron, casi se mueren cuando vieron que yo tenía uno con tocapus. El de los tocapus escribí una estrofa también de José María de Arguedas, pero en castellano, escrito por él. Hasta ahí. Esta espero que se inaugure por fin. Vos también te dedicaste a la docencia. Sí, desde hace mucho tiempo. Mi primera docencia la hice por televisión en el Canal 7, llamaba La Teleescuela Argentina. Fue un corto periodo.
no sé si sería en el año 64, una cosa así. Y lo más importante, por supuesto, fue ser profesora titular en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que me invitaron 2 años seguidos hasta que acepté, desde el 91 hasta el 2002. Lo primero que hice fue, como había ahí una tremenda carencia de lo que era realmente el textil, porque entendían el textil hasta ahí, los profesores de diseño, como estampado sobre tela. Entonces yo cada vez que iba a comprar algo a una casa de decoración, me decían, ¿tejido o estampado? Y a mí era como, bueno. Entonces lo primero que le decía, usted tiene estampado sobre tela, por lo tanto, es tejido el estampado. ¿No? Y después lo otro era yacar o otra técnica. Entonces ya introduje un seminario de ligamentos, que era un señor que dirigía un instituto textil acá, cuyo dueño era un suizo, que fue uno de mis más grandes coleccionistas, Armin Keller, pero murió, y este señor también falleció. Daba cursos especiales, entonces querían que yo diera esos cursos los sábados también. Yo trabajaba, te das cuenta cómo trabajaba, ya lo dijiste, más no podía hacer, además viviendo en Acasuso, y iba nada más que los lunes y jueves, y nada más es una manera de decir, porque era semi-exclusiva. Nada más trabajando de la mañana a la noche, porque no es fácil ser titular, y además tenías obligación de investigar, por supuesto que no todos lo hacían, y fue muy satisfactoria, me dio muchas alegrías, y del primer año yo le invité a Isabel Iriarte a que diera un seminario de herencia textil andina. Fue lo que más éxito tuvo, fue realmente espléndido. A partir de lo que Isabel transmitía sobre el textil precolombino, los estudiantes, la mayoría mujeres, era a la tarde, de 2 a 6, la mayoría hacía interpretaciones fabulosas. Yo he tenido alumnas, bueno, no era la gran mayoría porque tenía 200, pero digamos, un porcentaje alto era realmente de un talento desbordante. Si siguen, siguen. Una de ellas me acuerdo que cuando fue la gran crisis argentina en el 2001, se llevó la carpeta a Italia, consiguió trabajo con la carpeta del último año. Esa es una anécdota que conozco. Otra dirigía una empresa textil. Digamos, ahora está mejor porque mi cátedra la heredó Gabriela Nirino, y Gabriela es otra de las, es socia de CAT también. Es un talento fabuloso y ha dado resultados espléndidos. La cátedra se llama como ella. Quería decir que yo enseñé arte textil en mi taller muchísimos años, desde que volví de Europa en el 71 hasta el 94 debe ser. Yo siempre enseñé arte textil. De eso me olvidaba, privado, ¿no? ¿Cuáles eran las líneas de investigación que desarrollabas? Bueno, la principal, donde yo era directora de la investigación, produje unos cuantos textos, algunos están publicados en Tramemos, otros los presenté, que es de Ciencia y Técnica de la UBA, se hacen en algunos congresos, porque también yo era miembro hasta el año pasado del Grupo Argentino de Color. Renuncié porque más cosas no podía hacer. Y en el Grupo del Color también participé de otras, no ya como directora, sino como partícipe
de otras investigaciones, una dirigida por José Luis Caivano y otra por el arquitecto Manuel Netz. Después, en 2011, Ruth Corcuera me propuso para ser miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, y ese es otro de mis trabajitos, porque desde hace unos años soy miembro de la Fundación Trabuco, soy secretaria de la Fundación Trabuco, que es una fundación que creció por una donación de un artista, y damos un premio anual. El año pasado se armó una muestra maravillosa que duró nada más que 2 días al público, sobre otro soporte se llama, y decía Elena Oliveras que seguro era la mejor muestra de Buenos Aires, pero no se llegó a ver. Yo hice el video a un artista que se llama Diego Alberti, que armó un telar con LEDs, un trabajo realmente espléndido. Entonces tuve con él una afinidad muy grande, porque yo había escrito, no lo publiqué nunca en Tramemos, había escrito sobre el textil y la informática, porque el textil en realidad está muy ligado, y fue no solo que el telar Jacquard influenciara las primeras computadoras, sino que tiene el mismo principio, biprincipio, ¿no? Tomado un dejado, como la informática es un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, el textil tiene la misma base. Y quedó muy lindo el video. Vos durante toda la entrevista hablaste mucho de las cosas que escribís en Tramemos. ¿Podés contar, por favor, qué es Tramemos? Bueno, Tramemos es digamos, el recuerdo impreso de lo que se hace en Argentina y también en el mundo. Hay notas que hablan del textil afuera, del arte textil afuera. Son notas que dejan testimonio. Y empezó como una hojita, después una hojita doblaba en 2, y hacía tiempo que queríamos hacerlo en color, y por fin se consiguió hacerlo en color. Porque, por supuesto, es una revista que la mantenemos los socios del Centro Argentino de Arte Textil. Y es la única que queda especializada en castellano. No sé si ahora habrá alguna nueva. Por lo que yo sepa, es la única que queda. Y hace poco festejamos los 40 años y fue un volumen muy importante. Y el año pasado nos tuvimos que adaptar a la nueva normalidad y lo sacamos online, y algunos números a pedido los imprimimos. Tuvimos que hacer lo mismo en la academia con la revista de la academia, que tiene menos años, pero tiene nada más que 25 años. Nosotros en el CAD la tenemos desde hace 40. Y este año, bueno, la revista que se imprimió el año pasado, este año aparece online, y también vamos a imprimir algunos números. Es una necesidad de la época. Acaba de publicarse un artículo que escribí el año pasado para una revista del Centro de Estudios Hispanoamericanos de la ciudad, una revista libro, en realidad es un libro, de la ciudad de Santa Fe, y también apareció primero online y después se imprimió. Y la revista Tramemos, ¿te acordás de tantos años que tiene? ¿Con quién la fuiste haciendo dentro del CAT? Al principio, con María Rada, cuando yo empecé a intervenir, yo creo que el primer artículo que mandé lo publiqué en el 86. Yo fui presidenta del CAT, y en ese entonces, de eso me acuerdo, empecé a colaborar con algún artículo, y después con María Rada nos ocupamos,
María Rada, muy capaz también, porque además tiene un castellano perfecto para la corrección, y el esposo de ella nos ayudaba también en la corrección, que siempre fue muy delicado, porque él había sido corrector, era un poeta, y conocía muchísimo, había sido corrector además en imprenta. Igual lo traían equivocado. Eso no suele pasar. Y bueno, y después que María renunció, empecé a trabajar con Berta. Y con la Tansi, con ella hacemos un equipo, sí, son los últimos años así muy difíciles, es apasionante, siempre decimos no, ya es el último, pero bueno, no fue el último. Vos ganaste varios premios, ¿querés mencionarlos? De los que me acuerdo, bueno. Bueno. Sí, porque yo he tenido premios de pintura también. Bueno, si nos podemos remitir al textil. Pero vamos a ver. Bueno, no, el primero está acá en la biblioteca, tengo la estatuita. Era a 10 jóvenes sobresalientes del año. Era el año 71. Me acuerdo que el hijo de uno de los premiados me dijo, joven, mi papá tiene 40, porque era hasta 40. Yo tenía menos de 40 en ese entonces. A los 10 jóvenes del año. Después tuve otro que tampoco era el textil, que era una actitud en la vida, el premio Alicia Moro de Justo, una actitud en la vida. Y después sí, de tapices, el primero fue en el tercero, debe ser, Salón del Tapiz de la Ciudad de Buenos Aires, porque el primero era Mary Kerham, me parece que Mary Kerham, el segundo para John Wall y el tercero para mí. La foto está en el Museo de San Isidro. Y después, no, había tenido antes un segundo premio. En el segundo salón tuve un segundo premio que era una obra transformable. Se podía ver, eran 4 paños con todos los hilos guardados, tejida a mano, ¿no? Siempre tejo en telar de alto liso. Y entonces se podía ver de los dos lados y se podía dar vuelta y transformar. Y así que yo hice combinables y transformables muchas veces. Y después el Gran Premio de Honor en el primer Salón Nacional del Tapiz, en 1978, con la obra Compongo un vuelo de gaviotas. Y después tuve otro, no me acuerdo las fechas, pero sí tuve otro que tenía que ver con el Sívori, porque lo promocionaba el Sívori, que era en el Museo de la Boca, de Bellas Artes de la Boca, y esa obra empezaba a ser adquisición. Pero como era un momento de una gran escandalosa, no tanto como ahora, ¿no?, de inflación, a mí, me acuerdo que eran 60 pesos el premio. Yo no pagaba ni el marco. Y lo dije, era realmente una vergüenza, porque como tenía que estar muy estirado, le puse un marco. Y entonces no fue adquisición, porque era realmente vergonzoso, pero a la semana siguiente me llamó la secretaria y me dijo, ¿lo querés donar? Bueno, donarlo sí, pero adquisición por 60 pesos no. Y es el tapiz que está en el Museo Sívori, de la colección del Sívori, que aparece en los libros, que hice corregir, no era el primer premio del Salón del Tapiz, del museo de la Ciudad de Buenos Aires, no es del Museo de la Ciudad de Buenos Aires, sino del Museo de la Boca. Y después tuve otro, el 80 y algo, que era las artes del teatro, que se presentaba el que quería, de la Secretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires, para 3 temas del teatro.
Uno era la música, otro era el teatro mismo, otro la danza. Yo gané el del teatro y los otros premios fueron para Antoinette Galán y para María Sara Piñeiro, que no me acuerdo cuál tema era, pero no, me parece que no lo realizó al final porque no encontró quien lo hiciera y ella no podía, y era muy difícil por el tamaño, eran 3,5 metros por 5 metros. Yo no tenía telar de 3,5 metros, entonces lo mandé a hacer busqué quién me lo podía hacer, y los que le hicieron el tapiz a Butler, que no sé si sigue estando colgando en la iglesia porque había que hacerle una restauración en la iglesia de San Francisco, porque como se hizo un concurso entre el 64 y el 68, porque nosotros estábamos en la galería de Esmeralda 950. Es el que hizo La Rochette, un trabajo gigantesco. Le enseñó a la gente de maestranza de la municipalidad. Yo fui a verlos y lo que me cobraban era mucho más caro que mandarlo a hacer a Aubusson en Francia, con viaje y todo, porque ellos calculaban según lo que vendía un pintor y trabajaban no más de 10 centímetros por día, aunque hubieran podido, porque calculaban que lo que les pagaban no merecía que tejieran más. Por supuesto, no lo hice con ellos. Y se lo pedí a Sabas dándolo, la empresa dándolo. Casi tenemos una multa porque había que entregarlo en determinado tiempo y hubo un problema con la fábrica que tenía las lanas. Tuve que hacer una carta especial para dispensarnos de una multa cuando el precio era notablemente bajo comparando lo que teníamos que mandar hacia Francia. Y es en tejido de alfombra. Y esa obra está a la vista en lo que antes era el anfiteatro en el Hotel Provincial, y ahora es un hotel, en el Anfiteatro Mar del Plata se llamaba, y ahora es un hotel privado, no sé de quién es el hotel. Y otro premio, además de eso, bueno, el ProArte de Córdoba saqué, con la obra que había ido a la Trienal de Buch, que es Trama de Identidad, que son 3 módulos, trama viva, trama de signos y trama de identidad, de 1 por 1 cada uno. Y el último que tuve, que fue muy importante, es el premio a la trayectoria. Tuve otros, pero el premio a la trayectoria, que me lo dio APA, Artistas Premiados Argentinos, y lo más emocionante es que me lo presentó Jesús Marcos, que falleció el anteaño pasado. Bueno, ese premio fue muy importante. ¿Por qué? Porque es un premio dado por los pares, son los socios los que deciden. Así que es como, sí, los amigos. También recibiste el premio Conex de Platino. Eso me había olvidado, perdón, ¿ves? 2 veces. El primero fue Conex de Platino y después un Conex. Te quiero preguntar, volviendo un poco a cosas que ya comentaste, ¿qué estilo de tejidos tenías? La técnica de tapiz. Y lo que quiero aclarar es que no es que yo daba el dibujo y alguien me lo interpretaba. Digamos, hacía las pruebas, por ejemplo, para uno que se llamaba Misiones, que era de cada faja, eran fajas hasta 1,35 m, era con fajas. En vez de hacer las fajas de 7 centímetros, como era el original, yo hacía las fajas de 3 centímetros y hacía la obra en mini, como un mini tapiz. Yo probaba todo. Porque en ese tapiz tardamos 4 meses en tejerlo con mi tejedora. Porque de pronto le hacía destejer, porque un hilo de lana, ¿no? Fino, porque poníamos 3, 4 colores, a veces 5, para hacer un cambio
de color, tenía 90 gamitas preparadas. Si le cambiabas ese pequeño hilo por un azul un poco más claro o un azul con una leve tonalidad verde, hacía como un agujero dentro de la faja. El color actúa por sí mismo y por los vecinos y por la luz. Pero si además es tejido, actúa por el reflejo que le da. Si lo torces mucho, si lo pones plano, y según, por supuesto, con los vecinos y según el grano, o sea, la cantidad de hilos por centímetro que estás tejiendo. Es mucho más difícil modular el color tejiendo. Y entonces lo probaba yo. Y la técnica es esa, técnica de trapiz. Bueno, ¿hay alguna cosa que no te haya preguntado, que quieras contarnos? Yo creo que hablé muchísimo, pero ahora tengo varios proyectos de pinturas textiles, son pinturas textiles, y estoy trabajando para un portfolio para presentar, porque en principio me han invitado a otra muestra en Europa, a 2 muestras en Europa. Una está, por supuesto, una está colgada ya, la de Roma está colgada, y una en España que está así colgada porque me invitaron y apareció la peste y no siguieron, por supuesto, hasta tanto no se mejore, pero proyectos tengo todo el tiempo. ¿Dio clases fuera de la Argentina? Sí, di varias conferencias. En Senegal, por ejemplo, cuando hice en Dakar la exposición, di la conferencia en francés, y después fui a otro sitio con el embajador, que era el esposo de Ruth Corcuera, grandes amigas, otro lugar en Thais, donde había sigue estando, se ha retomado, lo que me alegra mucho, una fábrica, o manufactura. Queda más lindo decir manufactura, es una fábrica así tejida a mano, tal cual como se hacían en Francia, ahora con algunas modificaciones, cerca de Senegal. Y ahí di otra conferencia, y después di en Cuba, en la Casa de las Américas, un seminario de arte textil que duró 10 días, un trabajo intenso porque trabajábamos 8 horas por día, la gente maravillosa, y después di, que recuerde, sí, tengo en 2 ciudades me parece que en 2 ciudades nada más, una en La Pampa y otro también en la provincia de Buenos Aires, lo que se llamaban asistencias técnicas. Entonces eran seminarios de enseñanza de la técnica textil, también alrededor de 10 días, y después tuve en el Museo de Bellas Artes de La Plata, ese fue en el 73, junto con María Sara Piñeiro, una maravilla de compañía, venía a ser como mi adjunta en ese seminario, una responsabilidad. Fue un seminario bellísimo en la ciudad de La Plata. Y di otro en Junín, provincia de Buenos Aires, donde me hicieron una exposición al mismo tiempo. Y hace 2 años en Formosa di otro seminario. Era para profesores el de Formosa, los profesores del Instituto de Artes de la ciudad de Formosa. Y justo que ahí me acompañó Silvia Millet, las 2 esperanzadas por poder cruzarnos al Paraguay y poder visitar el Museo del Barro. Ya teníamos organizado todo ese, al final del seminario, irnos 2 días al Paraguay. Y hubo una inundación feroz
espantosa. Estaba el agua ahí a las orillas de la ciudad y no se podía ir a ningún lado. No pudimos cruzar el Paraguay. Bueno, ¿quiere nombrar alguno de sus ayudantes o los más importantes que tuvo? Una fue, siguen vivas muy bien y seguimos tratándonos mucho, que es Emma Reuteberg, y la otra que es la gran artista argentina que vive en Como hace muchísimos años, que es la Kremaski, muy original y trabaja con papel hilado por ella, me enseñó a hilar el papel de seda. Gracia, ¿usted tiene archivo de toda su obra? Sí, me ayudó mucho Adriana a ordenar, y lo que tenía en diapositiva no se ha ido quemando con los años, no tomé la precaución de pasarlo inmediatamente y no se ven muy bien, y de muchas no he hecho fotos. Las fotos de Caldarela son maravillosas, y después las otras que pero no hacía digital. Y las otras son las de Lowry, que sí las he hecho digitales. ¿Y ha pensado usted en el futuro de todo su archivo, de todo el material que usted tiene? Del material teórico sí lo tenemos encarpetado para mandar a la Fundación Espiga, que digitalizamos mucho de los escritos, y pero hicimos todos los recortes, tenemos 2 cajas así enormes. Y la otra la llevé a la Academia Nacional de Bellas Artes. Olvidé decir que estoy en la Fundación CLEM, soy del consejo de la Fundación CLEM, así que trabajo mucho para la Academia. Y ahora la Fundación Trabuco, que es esa, en la cual yo participo de esa comisión, da becas también. Y este año la beca se la dieron a un artista de Jujuy, que va a trabajar de Salta, perdón, estaba en Jujuy, para hacer un relevamiento de la obra y de los escritos de Pajita García Vez, del artista salteño. Esta vez, como era textil, me pidieron que yo la dirigiera, así que dentro de 15 días ya empiezo a dirigir una beca. Lo voy a ayudar a ordenar todo esto, o sea que dirijo la beca como con la posibilidad de hacer un libro que me parece que se lo merece Pajita García Vez, Luis García Vez, ¿no? Y lo conocí. Yo lo conocí y tengo un regalo de él, un sapito Chané. Me lo regaló cuando me casé, porque es mucho el trabajo, apasionante, pero es mucho. Pero fue muy linda conversación. Que esto que tengo puesto es una belleza de manta hecha por Manuela Rasguido, que es una artista de Catamarca. Ella hace tapices, ¿eh? Yo la primera vez que la conocí, le di un premio en Salta sin conocerla, era jurado en Salta, fui muchas veces jurado, y hace unos tapices maravillosos y sigue haciendo. Pero hace arte para usar. Bueno, antes de terminar, una última pregunta. ¿Cómo ve el arte textil en la actualidad? Yo lo que veo con gran satisfacción es que no se lo rechaza en muchos ambientes, en donde antes se lo rechazaba. Por diversas situaciones, como es que lo usaron las mujeres como emblema, como los movimientos femeninos como emblema, eso es lo que ayudó. Pero lo dije hace poquito, pero el hecho de que en la Bienal de Venecia del 2017 el Gran Premio
fuera para una obra textil hecha por un hombre, ya es una, comparado con las paredes donde yo me tropecé cuando empecé. Yo me tropecé con que no nos daban el lugar para exposición, pero tuvo tanto éxito la Galería del Sol, fue tan publicado lo que hacíamos, teníamos críticas de los mejores críticos cada muestra, entonces después nos venían a invitar para que expusiéramos. Y expusimos en varias galerías, y expusimos en Punta del Este, bueno, yo expuse en la Bienal de Punta del Este, había una Bienal 2 veces. En Santa Fe, fuimos invitados a Santa Fe, fuimos invitados a galerías de Buenos Aires, de La Plata y de Buenos Aires. Como galería. Entonces, claro. Pero después eso, en los 80, se hundió. Yo creo que se hundió por una cuestión de mercado, porque en ese momento la pintura empezó a revalorizarse como dinero, ¿no? Yo creo que fue a partir de los lirios de Van Gogh, que no tiene nada que ver con los otros que empezaron a pintar, pero empieza el mercado, desaparece el mercado del el arte textil como obra, pero después compran textiles por todos lados a precios irrisorios, porque los tejían los nenitos de 12 años, que el que denunció ese trabajo infantil esclavo lo mataron, y había textiles por todos lados como decoración, pero a precio de esclavo. Y esto es algo, si es tejido, es algo que demora mucho. Abacanovich decía que más de 2 obras al año no podía hacer, por más ayudantes que tuvieran. El tiempo es uno de los valores que tiene y que no lo consideraban. Yo nunca viví de vender tapices, yo vivía dando clases. Mantenía mi taller, ¿no? Mantenía mi taller, pero dando clases, no por la venta. ¿Y quiere recordar a alguno de los alumnos que pasaron por su taller? Bueno, Kela, Raúl Marengo, Isabel Vitone, fueron muchos. Y muchas muy amigas. Hombres también. Ahora estaba justamente, me preguntaron la fecha Mercedes Casanegra sobre Irene von Lipka, que es una escultora maravillosa y que empezó haciendo tapices en mi taller. Fue como un impulso, se animaron a acercarse al arte. Y lo que decían mis alumnas en la facultad, y lo que transmitía sobre todo el entusiasmo por la creación, ¿no? Bueno, gracias. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias por todo. A ustedes. Y quedan muchas cosas todavía que podemos hacer otra entrevista en algún momento. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. Gracias.